Hola a todos, hoy les voy a hablar de Gaetano Mosca. Gaetano Mosca fue italiano. Così, piano, così, piano seria. Fue un italiano que nació en el año de 1858, el 1 de abril, y falleció creo que el 8 de noviembre de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Fue un político, trabajó en el Senado, pero no estuvo con Mussolini ni con el fascismo. Era contrario a esto, ¿no? Ok, Mosca, tal vez su idea más importante es que él hace la ley de las masas, él nos habla de las élites, donde su principal idea es que en un grupo, en un gran grupo de personas, siempre va a haber una élite de gobernados, una élite de gobernantes y un grupo de gobernados. Es decir, hay unos que gobiernan y hay otros que son gobernados. La misma especie humana, hay diferencias en nuestra misma especie y hay un grupo de personas que se van a imponer sobre otro grupo de personas. Esto es una ley. Te asusto, te asusto. Esto va a suceder siempre. Entonces es la idea que tiene Mosca, lo maneja como una ley, lo que significa que va a suceder siempre. Siempre en un grupo grande va a haber un grupo de personas que va a dominar a otro. Un grupo de gobernantes y un grupo de gobernados. Según la proporción que nos da Pareto, que es otro italiano, nos dice que bueno, va a haber un 20% de la humanidad, hay un 20% de la humanidad que domina al 80% restante. Ok, es parte interesante ver qué hace que haya individuos que dominen, que gobiernen a otros. Son varios factores. El principal factor es que... ¡Tu teléfono, tu teléfono, tu teléfono! ¿Qué está haciendo? No es cierto. Ay, no. ¿Es neta? ¿Qué está haciendo? ¡Tu teléfono! hay un valor agregado en el gobernante que le hace ser mejor dentro de la sociedad que el gobernado. Aquí hablaríamos de una diferencia social o de clase que existe, aunque suene cruel y aunque haya tantos grupos y movimientos en el presente que traten de acabar con esto, tenemos un valor para la sociedad. La sociedad te va a valorar en el sentido de cuanto más dinero tengas, o va a valorar tu capacidad de trabajo, tu instrucción, tu inteligencia, tu astucia y tu juventud. Es así. Si tú tienes un valor agregado, tienes la posibilidad de dominar a otro. Es como una especie de ley del más apto. Por ahí va un poquito las ideas de Mosca. Siempre vas a valer para la sociedad, aunque suene cruel. Siempre que la sociedad quiera algo de ti, pues vas a valer dentro de la sociedad. Por tanto, los seres humanos tenemos que competir unos contra otros para ver quién gobierna y para ver quién es el gobernado. O sea, para ver quién manda, quién obedece. Es así. Estas élites son inmutables, no necesariamente, pero siempre van a existir. Si desaparece una élite, va a aparecer otra. Tal vez el ejemplo del libro de Gaetano Mosca, de la clase política, donde él nos dice que de pronto en algún momento de la Edad Media y un poco posterior a ella, las élites eran los latifundistas o señores feudales
que tenían grandes extensiones de tierra y tenían a un grupo de gente trabajando para ellos. Luego, con la venida del comercio, de los mercados, de la comercialización, de la exportación, de la importación de productos, de pronto había personas que ya no les interesaba tanto estar en una extensión de tierra trabajando, sino que les interesaba ir a subirse en un barco a buscar mercancía y venderla. ¿Okay? Entonces, aquí cambiaron estas élites, de pronto cambia el señor feudal, ya no es tan fuerte y pasa a ser fuerte el mercader. Se convierte más fuerte que el señor feudal. Entonces, si desaparece una élite, pues aparece otra, indefectiblemente, ineluctablemente. También porque siempre un pequeño grupo, que va a ser el que gobierna, a un grupo que es mayor, lo va a gobernar siempre con base en que un pequeño grupo siempre se va a poder organizar mejor que un gran grupo. ¿Okay? Lo vemos, por ejemplo, ya nos lo dijeron los griegos en su experimento de democracia, que era muy difícil tratar de deliberar y ponerse de acuerdo cuando tienes que poner de acuerdo a un gran grupo, ¿no? Es como un poco, vemos el ejemplo actual de la cuarentena, ¿no? La cuarentena se recomienda, pero luego salimos a la calle y vemos gente sin mascarilla, o vemos gente que no respeta la cuarentena, o vemos gente que se reúne. ¿Por qué? Porque es complicado dominar a un gran grupo, ¿no? De esto ya nos han hablado las personas que teorizan acerca de movimientos sociales y de movilizaciones como Tarrow o Mancur Olson o Cardoich. Ya nos hablan de esto, que es difícil, o sea, es pantanoso el dominar a grandes grupos, o sea, poner de acuerdo a grandes grupos es complicado. Es por eso que las élites siempre son pequeñas, es un grupo de mayor capacidad porque tiene un valor agregado y va a ser un grupo que se va a organizar mejor para dominar al resto. Entonces, vivimos en un mundo que es clasista, pues desgraciadamente es así. Y muchas veces tenemos que competir y muchas veces tenemos la deseabilidad de participar en esa clase. O sea, nos gusta. Es por eso que muchas veces el ser humano, el estudiante, trata de instruirse, de ahorrar, de incrementar su valor. Eso lo haces mediante la competencia. Te enfrentas a otro, tienes que ser mejor estudiante que otro, tienes que tener más dinero que otro, mejores cosas que otro, tienes que tener más instrucción, más inteligencia que otro para que lo domines. Pero, y otra cosa que nos dice Mosca es que esto no parte de una animosidad o no parte de una actitud. Tú te puedes sentir superior, te puedes sentir más importante, te puedes sentir más culto, te puedes sentir más millonario, más especial o más fresa. Pero no por eso vas a hacerlo. Necesitas de una capacidad. Entonces es por esto que todos estos libros de autoayuda que te dicen, no, es que tienes que proyectarte de una manera exitosa, no depende de la actitud, depende de aptitudes, o sea, sí depende de que no por tener una actitud rebosante y por tener una actitud, un gran ánimo, serás mejor que otro, no, tienes que capacitarte, tienes que ahorrar, tienes que instruirte, tienes que tener cosas o elementos que hagan que tengas un valor agregado
lo que va a significar que vas a valer más que otro. Suena muy cruel, sí, pero es la realidad. Mosca lo ve como una ley, ¿no? Yo considero, y para terminar, que Mosca es un autor bastante importante para entender mucho los entresijos de la política. Es un autor que nos da muchas claves, que nos habla nos habla mucho del mundo de la política, porque en sí la política puede ser un arte de dominación, es un arte de relaciones, es un arte de gobernabilidad, y todo esto está en Mosca. O sea, Mosca nos habla de los gobernantes, de los gobernados, nos habla de esas diferencias de poder, nos habla de quién tiene la capacidad de gobernar a otro. Entonces, hablar de Mosca es hablar de política, es un clásico de la política, de la ciencia política. Entonces pienso que es un personaje que hay que tener en cuenta, así como podemos tener en cuenta a un Maquiavelo, a un Aristóteles, a un Thomas Hobbes. También hay que tener en cuenta a Gaetano Mosca. Bueno, nos vemos en otra oportunidad y gracias por escucharme.